Vamos a comenzar el primer bloque horario, este presente bloque horario, con una comunicación directamente desde Miami, Estados Unidos, y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Gustavo Adriancén, presidente del Consejo de Ministros. Doctor Adriancén, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Tenga usted buen día, muy amable. Como siempre, José, al lado de ustedes y de sus oyentes. Quedo a las órdenes. Coméntenos, ¿qué actividades está cumpliendo en estos momentos en Estados Unidos, específicamente en Miami, señor ministro? Pepe, he llegado hace una hora y pico y llego a la ciudad de Miami con gran expectativa y con mucha ilusión. Estamos fortaleciendo la candidatura del Perú, de Lima concretamente, para que se desarrolle nuevamente en nuestra ciudad los Juegos Panamericanos 2027. Lo hacemos porque estamos comprometidos con el deporte, porque estamos comprometidos con nuestros jóvenes y porque creemos que el deporte une, que el deporte genera confianza y que el deporte es un camino por medio del cual nuestros jóvenes pueden aprender de disciplina, de trabajo en equipo, de perseverancia y de constancia. Lima reúne todos los requisitos para ser la ciudad elegida. Los Juegos Panamericanos que desarrollamos en fechas precedentes han sido un clarísimo ejemplo que han quedado marcadas en la memoria de América como unos Juegos extraordinarios. La amabilidad con la que Lima recibe a sus visitantes es incomparable. Las condiciones de infraestructura deportiva que hoy tenemos muy bien habilitadas nos colocan sin duda alguna como la ciudad favorita. Pero competimos contra Asunción, Paraguay, que no es una ciudad menor tampoco. Deseamos que esta sea una lid fraterna, donde prime el fair play. Estamos acudiendo a esta ciudad hoy día, tenemos las primeras actividades y mañana, antes de la 1 de la tarde, ya se conocerá cuál es la nueva sede de los Panamericanos. Hoy, entonces, en el marco de esta iniciativa de impulsar a Lima como sede de los Juegos Panamericanos, va a reunirse con distintos representantes, entiendo, del deporte panamericano. Efectivamente, José, esta es una actividad que se organiza desde Panam Sports y que nos representan los diferentes comités olímpicos. Los diferentes comités olímpicos, como todos sabemos, son organismos internacionales, autónomos, quiero decir yo, que cuentan, por supuesto, con el respaldo de los estados y concretamente de las representaciones de cada una de las ciudades que se postulan. Nuestro esfuerzo es tratar de aproximarnos a este nivel con cada uno de los representantes que vayan a participar de estas actividades, haciéndoles conocer las bondades que significaría el voto por Lima. Y este es un trabajo que no se ha hecho hoy día, como comprenderás, José, este es un trabajo que viene de meses atrás, hay una labor de persuasión, de convencimiento para que elijan nuestra candidatura. Las expectativas son buenas, pero esto no se sabe hasta la última hora. Así que, como te repito, Pepe, mañana antes de la 1 de la tarde, ojalá con satisfacción podamos anunciar que Lima será la próxima sede de los Panamericanos 2027. Ministro, anoche usted en entrevistas a dos medios de comunicación, a América Televisión y a Latina Televisión, usted explicaba que se va a actuar con rapidez frente al tema de la criminalidad organizada, ¿no? ¿Cómo se va a traducir esta rapidez para que la población tenga confianza, señor ministro? Ese es el propósito, José, generar confianza en nuestra población. Pero vamos a lograr esa confianza cuando nuestra población se sienta segura en las calles, cuando nuestros hijos puedan regresar a la escuela sin el temor de haber sido asaltados, cuando nuestras hijas puedan volver de la universidad, del instituto, del trabajo, con la seguridad de que nada les va a ocurrir en el camino. Y para ello tenemos el Plan Perú Seguro, que tiene varias etapas o varios pilares de actuación. En primer lugar, no vamos a esperar que el crimen se produzca, vamos a actuar de manera preventiva. Y esto significa el reforzamiento de nuestras unidades de intervención táctica, por supuesto. Luego vamos a realizar un ejercicio de control territorial que tiene que ver con el posicionamiento de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las ciudades. La lucha contra el crimen organizado, José, contra un crimen organizado que es transnacional hoy día, demanda un esfuerzo para el que los estados en general no hemos estado preparados. Fíjate, este es un problema, José, de la región entera y como región también es que lo tenemos que afrontar. Por eso los pasos siguientes a esta actividad será continuar con aquello que ya se inició en la Comunidad Andina de Naciones y extenderlo a otros países no miembros de la comunidad, pero que sufren lamentablemente este problema de crimen organizado transnacional.
Y otra cosa que no es menor, sino que debe significar nuestra mayor atención, es el fortalecimiento institucional. Fortalecer a una institución como la Policía Nacional del Perú, que tiene que empezar esta labor por generar una mayor identificación, una mayor empatía con la población, para que precisamente la población también, al lado de ellos, puedan ser agentes contributivos a la solución de este grave problema. Ahora, ministro, usted le pone énfasis bastante a un tema que ya es una preocupación en varios países de la región, el crimen transnacional, ¿no? ¿De qué manera, teniendo ya una idea clara de cómo actúa la criminalidad organizada, el crimen transnacional, el plan Perú Seguro, va a tener algunas modificaciones a cómo ha venido actuando? ¿Se van a hacer algunos cambios en el plan Perú Seguro, ministro? José, los cambios que sean necesarios. Me explico. Un plan es un desarrollo teórico sobre la base de alguna evidencia empírica que nos permite hacer algunas proyecciones, desarrollar algunas actividades y esperar algunos resultados. Pero los planes como tales no se conocen en su real dimensión sino hasta que se empiezan a implementar. Apenas tenemos un mes y pico de implementación del Plan Perú Seguro y ya vemos los primeros resultados. Pero tenemos que ampliarlos, tenemos que buscar más resultados y más resultados concretos. No basta solamente con desarticular bandas que estaban operando en algunas urbes, de capturar a algunos de sus individuos. Lo que tenemos que hacer además es preocuparnos por este fenómeno que es más grande, que es el del crimen organizado. Y eso lo tenemos que hacer con colaboración de nuestras naciones hermanas de la región. Fíjate, José, cuando el crimen se siente perseguido en un lugar, lo que hace es migrar a otro. Y el crimen organizado busca estados institucionalmente débiles que los pueda penetrar para a partir de allí, a través de la corrupción u otros mecanismos, empezar a controlar dichas naciones. El narcotráfico ha sido la modalidad de crimen internacional y crimen organizado transnacional que ha sido más común. Pero ahora ya no solamente hablamos de narcotráfico, hoy día estamos hablando también de trata de personas, hoy día estamos hablando de tráfico de madera ilegal, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de unos crímenes que ya tienen una faceta multidimensional y que así deben ser entendidos. Empezar por brindar una seguridad hemisférica, creo yo que podría ser un buen inicio. Y en esa línea, la marcha del ministro Torres al frente del Ministerio del Interior, ¿se mantiene firme, ministro? José, me refiero al ministro Torres como me refiero a mí mismo. Todos, José, y de manera permanente estamos en evaluación. La nuestra es gestión por resultados. Nosotros no podemos sino evaluar la gestión de los ministros por sus resultados. Me preguntan insistentemente por qué Adrián C. no ha traído nuevos ministros. José, hace 2, ya casi 3 semanas renovamos a 4 ministros. Ministro de Defensa, ministro de Ambiente, ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, y la propia presidencia del Consejo de Ministros, en mí, 5 cambios ministeriales muy recientes. Lo que queremos también es generar estabilidad, José. Entonces, no podemos estar, digo yo, muy libremente, muy alegremente, estar cambiando ministros sin una previa evaluación y sin la oportunidad de que estos ministros nos muestren sus resultados. Pero reitero, lo del ministro del Interior y la propia actividad del que ahora habla están sujetas a evaluación permanente y si llega el momento y estimamos necesario una renovación en determinadas carteras, por supuesto que lo haremos sin dudar. Estamos dialogando directamente desde Miami con el doctor Gustavo Durancén, presidente del Consejo de Ministros, que gentilmente atiende esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. En la misma línea de la lucha contra la criminalidad organizada, señor ministro, ¿no? Hace unos días estuvo en El Salvador Eduardo Arana, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, interesándose sobre la política penitenciaria en el gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Incluso ya se ha adelantado la posibilidad que en el Perú se construyan cárceles de alta seguridad. ¿Cómo camina esto siempre en la mirada de la lucha contra la criminalidad organizada? José, tocas un tema que es realmente sensible y muy importante. En el Perú, José, ya cuando yo fui ministro de Justicia y Derechos Humanos en el año 2015, teníamos un hacinamiento muy grande, era casi el doble. Nuestra capacidad de albergue era duplicada por el número de internos que teníamos en el país. Entonces, esta situación del hacinamiento es generadora de muchos problemas,
realmente de muchos problemas. Entonces, ¿es imprescindible construir nuevos penales? Sí, es imprescindible construir nuevos penales. Si existen buenas prácticas en otros países que podemos replicar en el Perú, yo no veo ningún inconveniente en hacerlo. Al contrario, precisamente el ejercicio de la buena gestión pública te llama a que tú puedas imitar las buenas prácticas que ya en otras latitudes han sido probadas. Así que si son las cárceles en El Salvador un modelo a tener en consideración, a mí me parece muy positivo. Lo que ya no podemos postergar más tiempo es no construir o ampliar los penales que ya tengamos. Y para eso necesitamos, José, la colaboración de todos. Me explico, yo viví ese problema, José. Todos dicen que debemos de tener más penales, pero cuando tú focalizas un área apropiada para construir un nuevo penal, te enfrentas primero al gobierno regional, al gobierno provincial, al gobierno regional, que no quieren penales, porque dicen que los penales luego traen a la familia de los delincuentes, que luego se genera todo un problema social. Pero entonces, ¿dónde vamos a construir los penales? Todos tenemos que colaborar. Y por otro lado, los penales que se vayan a construir, se construyen en zonas distantes, no se construyen en los centros urbanos. Seguramente, José, recuerdas tú cuando se inauguró Lurigancho o Castro Castro. Estaban en la periferia de la ciudad, estaban en la periferia de lo que era Lima en aquel entonces. Y ahora están prácticamente en el centro de esos distritos. Entonces, allí hay que tomar medidas, hay que hacer inversión importante, pero sobre todo hay que pensar que de nada nos sirve detener a los delincuentes, llevarlos a una prisión preventiva, por ejemplo, y no tener albergue para ellos. Debemos de tener lugares donde efectivamente puedan estos internos cumplir sus condenas o en todo caso estos mandatos judiciales. Pero es muy importante. Ahora, ministro, usted también ha anunciado que próximamente alista una visita de trabajo a Patás, en la Sierra Liberteña, ¿no? Por todos estos hechos, usted además ha enumerado minería ilegal, tráfico de personas, ¿no? Criminalidad organizada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se va a elaborar un trabajo mucho más efectivo en coordinación con los gobiernos locales, con el gobierno regional, el propio sector Ministerio del Interior, la empresa privada, justamente para dotar de seguridad esta zona? Muy importante que lo mencione, José, y muchísimas gracias. El día de hoy, en este momento, a la hora que te brindo estas declaraciones, nuestro ministro de Defensa, el general Astudillo, se encuentra en Patás, acantonado allí, luego de haber visitado 3 de las más grandes minas y de conocer en directo cómo se están llevando a cabo las operaciones que han sido ordenadas en el marco de la declaratoria de estado de emergencia, donde las Fuerzas Armadas, concretamente el Ejército del Perú, han tomado el control territorial de la zona y cuentan con el apoyo de la Policía Nacional. Desde que se dio el decreto de urgencia han pasado casi 30 días, poco más, y ya estamos viendo que la presencia de las Fuerzas Armadas es al mismo tiempo la presencia del Estado en una zona donde las bandas organizadas habían prácticamente tomado Patás. Hoy día aquello se está revirtiendo. Tenemos 30 días más para consolidar posiciones allí y yo me imagino que, si resulta necesario, podría haber una ampliación, repito, podría haber una ampliación del estado de emergencia en la localidad de Patás. Probablemente valoremos si tiene que seguir al frente el control del orden interno nuestras Fuerzas Armadas, Ejército del Perú, o si ya podemos utilizar la figura que es más común, el control del orden interno a través de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Luego de esta visita a Patás, tengo previsto también visitar el BRAE y posteriormente el Putumayo. Tenemos que llevar el Estado y tenemos que llevar el Estado para que enfrente a esos criminales, para que sepan que no pueden campear en nuestro territorio libremente. Nosotros, desde la presidencia del Consejo de Ministros, con el ministro de Defensa y con el ministro del Interior, vamos a trabajar muy activamente en las zonas más conflictivas para hacer llevar, repito, la presencia del Estado allí. Ha tocado 2 lugares sensibles, el Brain, que es el Valle del Río Apurímac, N. Mantaro, y la zona del Putumayo, donde se encuentra nuestra triple frontera, ¿no? Y ahí hay alta presencia de narcotráfico, señor ministro, ¿no? Pero también usted acaba de puntualizar, siempre hemos tenido la ausencia del Estado. ¿Cómo vamos a revertir esta situación ahora que tenemos criminalidad organizada, criminalidad transnacional? Esta es una tarea ardua, José.
No se trata únicamente de llevar a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional a estas localidades y tener un enfoque meramente policial militar para la solución. La presencia del Estado tiene que ser una presencia integral. Un Estado que tenga una comisaría, que tenga una posta médica, que tenga una escuela. Un Estado donde el alcalde puede ejercer funciones de manera correcta. Un Estado donde se haga sentir la voz directamente del gobierno. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que tener en consideración, José, que estamos hablando de lugares distantes, muy lejanos, así es, complicados en accesibilidad. No te hablo del Putumayo ya, el Brian lo conocemos, y ahora Patás, pero no importa dónde estén, no importa dónde sean, porque precisamente el crimen organizado escoge esas localidades donde puede actuar impunemente, y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que nadie, ningún crimen, ninguna organización criminal melle la soberanía nacional pretendiendo creer que son espacios dominados por ellos. Allí donde estén, allí estará el Estado, y la presencia del Estado, reitero, es a través de todos los sectores que sea posible llevarlos ahí. Ministro, el último sábado cuando usted conversaba con Radio Programa del Perú y también en posterior declaraciones a la prensa, le ponía bastante énfasis al tema de una reunión que va a sostener con autoridades del gobierno regional en Arequipa, específicamente con Roel Sánchez, y naturalmente el tema principal ahí es el caso de Tía María, ¿no? ¿Cuándo se va a cristalizar esta visita? No solamente con Roel Sánchez, seguramente va a tener también reunión con representantes de otros sectores y probablemente, ¿por qué no?, con los representantes de la comunidad. Yo hace poco menos de 10 días también conversaba acá con el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y explicaba también ese mismo deseo. ¿Cómo se va a trabajar, ministro, para un trabajo ya no de sensibilizar, sino de explicar a la población cuáles son las bondades y por qué tiene que ir hacia adelante un proyecto de tanta envergadura para generar desarrollo en el país como es Tía María? José, muchísimas gracias. Mira, José, creo que tenemos un país que perversamente lo han querido polarizar entre buenos y malos. Creo que tenemos un país que ha perdido la confianza y nosotros pretendemos, José, a través del diálogo sincero, franco y directo, recuperar esa confianza. Una confianza, José, que tiene que ver con hechos concretos que muestren un país seguro. Cuando nosotros hayamos recuperado confianza y tengamos un país seguro, vamos a haber generado el ambiente propicio para que las inversiones vuelvan, esas inversiones que nos van a permitir la reactivación económica que tanto deseamos. Unas inversiones que traerán riqueza, una riqueza que traerá redistribución y una redistribución que nos traerá el bienestar para todos. Nosotros creemos que hay varios proyectos en diferentes sectores. Tú te has referido a Tía María en Arequipa, pero también tenemos en agricultura otros tantos. Majesiguas, Queremos, por ejemplo, ¿no? Majesiguas, por ejemplo, y por eso la necesidad de hablar con el gobernador regional, Roel, para sentarnos en un diálogo franco y directo y preguntar qué es lo que necesita el gobierno regional, qué es lo que necesitamos para destrabar esos proyectos, cómo podemos ayudar nosotros decididamente. Creo yo que mi expertise en administración pública y mi formación jurídica podrían ser elementos que nos permitan ir solucionando estos problemas, pero lo más importante, José, empezar el diálogo. No podemos presumir que no vamos a obtener nada dialogando. Probablemente pongamos sobre la mesa 3 puntos. Quizá nos pongamos de acuerdo en 2. Dejaremos uno pendiente para una segunda reunión. Pero es importante que nos aproximemos. Es importante, reitero, José, que recuperemos la confianza. La reactivación de proyectos mineros, agrícolas, es sumamente importante. La agroindustria es un motor importante, como lo es la minería. Vamos a facilitar la formalización, vamos a dar mayores accesos al crédito, nos vamos a comprometer a reducir el déficit fiscal. Los costos de transacción de nuestra economía, José, son muy altos. Tenemos que reducir esos costos de transacción para hacer más asequible el mercado a todos ellos. Yo estoy convencido, José, esta ronda de diálogos que vamos a iniciar
este jueves y este viernes, en primer lugar, con los representantes de los poderes del Estado, me refiero al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y luego con los líderes de los organismos constitucionalmente autónomos, será muy provechoso. La semana próxima y la subsiguiente nos vamos a reunir con las fuerzas políticas, nos vamos a reunir con los gremios y los sindicatos, nos vamos a reunir con los gremios empresariales, nos vamos a reunir con todo cuanto ciudadano, ciudadana tenga que sentarse a la mesa para poder escuchar los problemas y empezar a brindar las soluciones que son tan esperadas. Este es el gabinete del diálogo, este es el gabinete que busca generar confianza, confianza que nos permitirá una reactivación económica. Ministro, nos están escuchando en Arequipa con mucha atención, ¿no? Y un oyente me plantea una pregunta, yo se la traslado a usted. Me dice, si Tía María es una agenda prioritaria del gobierno. Tía María es prioritario, como lo es también La Granja, como lo es Yanacocha Sulfuros, como lo es Michiquillay, como lo es Las Chambas, el Galeno, claro, como lo es Conga. Tenemos una cartera de proyectos mineros muy importante, pero lo que quiero informar para nuestro oyente de Arequipa y para todos quienes te siguen a través de RCR es que todo esto se va a hacer con el diálogo de la población. Todo esto se hará vigilando que se cumplan las mejores condiciones para no afectar el medio ambiente, ni mucho menos los recursos naturales de los que se sirve nuestra población. Todo esto se hará con responsabilidad y todo esto se hará teniendo como base fundamental que esos proyectos son importantísimos para el desarrollo del país, para el desarrollo de las localidades concretamente donde estos se llevan a cabo. Tenemos que trabajar todos juntos. ¿Saben qué? Tenemos que salir de donde nos han puesto, José, de este punto muerto, donde simplemente nos han dicho que ya no podemos dialogar, donde hay buenos y malos. No, yo creo que es importante, José, tender puentes con la población, es importante destrabar. Quizá ha sido la ausencia del diálogo, José, la que no ha permitido que esos proyectos se desarrollen ya. Vamos a ver, vamos a ver. El Estado será un facilitador de ese diálogo, será el amigo leal, será quien haga propuestas, será quien actúe de manera directamente, será quien ofrezca partes de las soluciones y será quien invoque permanentemente a todos los actores a que nos pongamos de acuerdo. Lo escuchaba con mucha atención y usted le está poniendo bastante atención al diálogo, la posibilidad de establecer acuerdos, entendimiento con las distintas colectividades, sean políticas, sectoriales, empresariales, de los gobiernos regionales, gremiales, etcétera. ¿Esto qué significa, ministro? A lo mejor estamos ya comenzando a perfilar un plan mínimo de gobernabilidad que nos pueda generar un clima social apropiado en el país. Lo dices tú mejor que nadie, José. Un plan de mínimos que nos asegure empezar a mirar de una manera común. No sobre todos los puntos, José, por favor, no seamos ambiciosos. Un plan de mínimos, 4, 5, 6 elementos fundamentales que nos permitan traer estabilidad, que nos permitan empezar a priorizar y empezar a desarrollar las actividades en la línea de estos objetivos priorizados. No serán todos, pero espero que sean los más importantes y espero en ellos lograr resultados que a todos, los que todos estamos esperando. Ministro, usted ha sido Procurador General del Estado, ha sido Ministro de Justicia, Derechos Humanos, hace poco ha tenido la representatividad de nuestro país en la Organización de Estados Americanos, es un jurista de nota. ¿Cómo está mirando el tema de lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional, ¿no? Con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hace 3 días ya se ha inhabilitado a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia y probablemente hoy prosigan con otros, ¿no? ¿Cómo está mirando usted este tema? Que es un tema que genera naturalmente preocupación, genera atención, no solamente en la comunidad nacional, sino en la comunidad internacional. Sin duda, José, yo vengo de la OEA, he terminado funciones recién hace 10 días,
Y allí he podido observar que hay una profunda preocupación por todo lo que significa intervenciones sobre los organismos de administración de justicia. La politización de la justicia y la judicialización de la política son muy nocivas al sistema y por eso la comunidad internacional lo observa. Yo quiero manifestar, por otro lado, que de acuerdo con el mandato constitucional, tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las resoluciones. Sin embargo, y de acuerdo con el mandato constitucional también, todos tenemos la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. Desde la posición en la que yo me encuentro, José, soy luego de la presidenta el portavoz del gobierno, y esa posición me obliga a la prudencia y a la responsabilidad en cada una de las palabras que digo. Por eso, mis frases son de invocación, de exhortación a la mesura, a la prudencia. Mis frases son las del diálogo abierto, sincero y franco. Yo hago votos para que las decisiones que se adopten a partir de cada uno de los poderes del Estado u organismos constitucionalmente autónomos tengan como principio aquello que inspira a nuestro texto constitucional. Espero, y te lo digo sinceramente, que el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, pueda convertirse en un amigable componedor cuando surjan algunas fricciones entre diferentes poderes del Estado u organismos constitucionalmente autónomos. Esta voluntad de diálogo se extiende también a ese tipo de situaciones en las que eventualmente un tercero quizá pueda ser el mejor aliado para solucionar los problemas que se presenten. Una pregunta final, ministro, porque sé que tiene una agenda apretada. Yo le agradezco la gentileza que tiene usted con RCR. Siempre. El otro tema, la seguridad jurídica, ministro, ¿no? Que es un elemento central, es un eslabón principal para captar inversiones, ¿no? ¿Cómo vamos a generar esa confianza para atraer inversiones cuando a veces las situaciones que se presentan siempre ponen de por medio la seguridad jurídica en el país? ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Cómo va a construir ese nivel de confianza y sobre todo darle la seguridad jurídica al inversionista que tanto requiere en el país? Sí, José, yo soy muy consciente de que además de la seguridad que tiene que ver con lo que ocurre en las ciudades y la seguridad ciudadana propiamente dicha, también la seguridad jurídica resulta indispensable en un escenario de inversiones. Yo, como corresponde, analizo, y no puedo dejar de hacerlo en mi condición de abogado, las decisiones que se toman desde los diferentes organismos constitucionales. Y mira, algunas pueden ser polémicas, algunas pueden merecer críticas, pero mientras esas decisiones estén vigentes hay que cumplirlas y hay que respetarlas. Con relación al tema puntual, me parece percibir, es el de los peajes. Así es. Partamos por lo siguiente. Esta es una sentencia para un caso concreto, para una situación específica. ¿Ok? No va a afectar, ni tenemos por qué pensar que vaya a afectar a toda la colectividad, ni mucho menos al empresario o a las empresas que puedan tener contratos con el Estado. De ninguna manera no lo es. Es una situación singular que el Supremo intérprete de la Constitución ha tomado una decisión sobre ello. Sin embargo, no creo tampoco que esto tenga que ser motivo para generar a partir de allí una alarma, porque nada peor que eso para espantar a los inversores. Es un caso concreto, jurídicamente se ha explicado de esa manera, y yo confío que en ese plano es que vaya a mantenerse, ¿no? Muy bien, doctor Gustavo Drancén, presidente del Consejo de Ministros. Yo le agradezco la amabilidad que he tenido de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, ministro, muy amable como siempre. Un abrazo fraterno, José, para ti y tus oyentes. Todo por el Perú.